Diputado Coliñir, buen día. Un gusto hablar con usted. Ricardo Bustos le saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Mu- Igualmente. Muy bien. ¿Cómo le va, Emanuel? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, muy bien. Esta es la primera oportunidad que tenemos de charlar con usted, así que gracias por con este tiempo que le va a dispensar a la cordillera. No, por favor, gracias a vos, Ricardo. Es cierto que es la primera vez que conversamos por la radio. Bueno, yo hice una introducción tratando de que la gente tenga o así a primera vista los rasgos más salientes de su trayectoria política, pero si hay algo, algún error o faltó decir algo o quisiera agregar algo usted, Manuel, siéntase en libertad de hacerlo. Si hay algo que omití dentro de la breve descripción que hice de su carrera política. No, no, me parece que está bien todo lo que dijiste, está bien. Formo parte del justicialismo, el bloque se llama Arriba Chubut, es un bloque que está compuesto también por distintos compañeros y compañeras que forman parte de otros partidos políticos a su vez, el Frente Renovador. Bueno, el Frente Renovador sobre todo con representatividad en la lista con Vanessa Abril, y después el resto somos todos del justicialismo. Claro, bueno, peronistas todos, ¿no? Totalmente, totalmente. Emanuel, ¿cómo están las cosas? Leí ayer un proyecto de declaración del Consejo Deliberante de la Ciudad de Esquel, del bloque de ustedes, el bloque espejo sería el bloque de los concejales que integran Escalona, Sánchez Albornoz y Raposeira, haciendo hincapié en lo que usted está planteando sobre la necesidad que el Estado provincial impulse alguna acción judicial en contra del gobierno nacional por obras inconclusas. Quisiera detallar un poco su iniciativa, Emanuel. Sí, sí, por supuesto. Mirá, te cuento que es un proyecto que inicia en conversaciones con legisladores de otra provincia. Te cuento, por ejemplo, que conversamos este tema también en búsqueda de encontrar alguna herramienta legislativa que nos permita poner el tema en discusión, pero también que le permita al gobierno provincial o a los gobiernos provinciales contar con un recurso para que eventualmente puedan sentarse a conversar con el gobierno nacional. En función también del prejuicio enorme que le está generando a los empresarios, a los trabajadores y a las economías regionales que muchas veces se mueven alrededor de la inversión pública y puntualmente y concretamente de la obra pública. Esto lo hemos conversado con Darío Martínez, por ejemplo, el legislador de Neuquén, ex secretario de Energía de la Nación, y te digo más, inclusive vos hacías mención a que este proyecto fue recepcionado por los concejales, por el bloque de concejales de Esquel, pero al mismo tiempo te adelanto que es un proyecto que en muchas legislaturas del país cayó bien y van a empezar a hacer una catarata de presentaciones. Lo cuento brevemente. El gobierno nacional, vamos a hacer una diferencia entre lo que es el gobierno nacional y lo que es el Estado nacional. El Estado nacional está representado por el gobierno nacional de turno. Ahora, lo que se obliga cuando se firma un convenio de obra, un contrato de obra, es el Estado nacional. El Estado nacional se obliga a financiar determinada obra que licita determinada empresa, y esas obras se firman, muchas de esas obras se firman en conjunto con los estados municipales y con los estados provinciales o con los estados provinciales. Lo que nosotros discutimos es el incumplimiento de un contrato, de un convenio firmado entre el Estado provincial, el Estado nacional y las empresas. Claro. Tres partes. Hay una de las partes que le da incumplimiento al contrato, al convenio, lo que significa una consecuencia jurídica, que es justamente el prejuicio que se le generan a las otras dos partes. Sobre todo porque cuando tenés obligaciones del Estado nacional y del Estado provincial, el privado tiene la posibilidad de todo derecho de iniciarle una demanda al Estado nacional o al Estado provincial. En este caso, como la responsabilidad solidaria entre el Estado nacional y el Estado provincial, los empresarios podrían demandar al Estado provincial por una actitud, por una decisión arbitraria y unilateral por parte del Estado nacional, del gobierno nacional, de no seguir avanzando con las obras. Y también tengo que hacer otra diferenciación, que es que no es extraño, y esto ustedes lo saben, lo sabemos todos,
que determinado gobierno nacional tenga complicaciones para avanzar en determinada obra. No es extraño, esto lamentablemente pasa siempre o por cuestiones burocráticas o por cuestiones de decisión política, que cuesta avanzar en determinada obra o se frena. Lo que sí es inédito es que el presidente de la Nación anuncie públicamente la no continuidad, es decir, la decisión arbitraria y unilateral de no avanzar en ningún tipo de obra nacional que haya estado empezada. En algún momento, evidentemente, al presidente de la Nación lo han asesorado y le han dicho que eso configura un incumplimiento de contrato. Entonces, lo que hizo el presidente para acomodar un poco su discurso fue que sí iban a seguir ejecutándose las obras que estaban adelantadas en la ejecución, pero que no iban a iniciar obra nueva. Bueno, a los efectos prácticos eso no terminó pasando y absolutamente todas las obras nacionales están frenadas, lo que termina redundando en lo que decía anteriormente, que es el perjuicio para los empresarios, para los estados provinciales y estados municipales. Por eso nosotros también en el proyecto de ley invitamos a los municipios, en el proyecto que presentamos en legislatura, invitamos a los municipios a adherir al proyecto, solicitándole a Fiscalía de Estado que demande al Estado Nacional la continuidad de las obras nacionales que venían en ejecución y conveniadas con la provincia. Se entiende claramente. Emanuel, le hago una pregunta. ¿No es preferible tener un presidente que diga no vamos a seguir con las obras porque no hay plata, a tener un presidente, un gobernador, no sé, un ex gobernador o un ministro como debido, que nos diga vamos a hacer tal obra y no la hagan? Le hago la pregunta, porque digo, es preferible que me digan la verdad a que me mientan siempre. Lo que dice el presidente Milei es tenemos que cuidar, tenemos que erradicar el déficit, que es lo que genera inflación y genera pobreza a su vez. Entonces, hasta que las cuentas no se estabilicen, no vamos a hacer más obra pública. Me está diciendo la verdad, dolorosa, antipática, repugnante casi diría, pero prefiero que me digan la verdad a que me mientan con la doble trocha, con el aeropuerto de la ciudad de Esquel que está abandonado desde el año 2020, la ruta 259 entre la frontera y Trevelin, o la repavimentación de la ruta 259 entre Esquel y Trevelin. La ruta 259 fue anunciada en el año 2008 por Debido y por Das Neves. La repotenciación del gasoducto. Bueno, obras que, como usted bien dice, fueron obligadas y anunciadas y licitadas por el gobierno nacional, independientemente de quién fuera, y que al día de la fecha, bueno, el caso de la doble trocha, el gobernador Torres dijo que la va a terminar con fondos provinciales, porque lleva casi 20 años la obra. ¿Qué es preferible? O sea, no sé si se entiende la reflexión que le estoy planteando, Sí, Emanuel. lo entiendo. No, preferible no es ninguna de las dos cosas. Lo cierto es que yo formo parte de los que piensan que tenemos que levantar la vara y de que yo no lo voy a justificar a Javier Milei en su declaración en el incumplimiento de un contrato porque en algún momento se ha incumplido otro contrato. Por eso anteriormente lo decía, es normal, lamentablemente es normal, no lo digo tampoco justificándolo, no es normal un presidente de la Nación anuncie que la totalidad de la obra pública no va a avanzar. Lo que normalmente, y esto le pasa a los estados municipales también, y a todos los gobiernos, a todos los gobiernos de cualquier bandería política, pueden tener algún tipo de complicación en la ejecución de determinada obra, y eso también está mal, y eso también genera consecuencias jurídicas, consecuencias legales. Claro. No, este proyecto que acabamos de presentar surge por la decisión violenta de decir que ninguna de las obras van a continuar. Y lo cierto es que muchas de las obras, Ricardo, y nosotros por eso también, al mismo tiempo que presentamos este proyecto, también presentamos un pedido de informe para el Ministerio de Infraestructura para que detalle cuáles son las obras que están, lógicamente, conveniadas con la provincia, las obras que están conveniadas con
algún municipio y las obras que vienen con financiamiento internacional. Muchas de las obras que están frenadas vienen con financiamiento internacional y ahí se configura otro tipo de delito, que es qué está pasando con los fondos internacionales que llegaron llegaron a la Argentina para llevar adelante determinada obra que ya tiene determinado avance y que en este momento no se está continuando. Qué distinto es el anuncio y la falta de cumplimiento. No estoy hablando en este caso del anuncio de determinada obra que nunca se terminó concretando, no se licitó, no se adjudicó. Estamos hablando, por ejemplo, de las viviendas Procrear de Trelew, que tienen más del 80%, 3 complejos Procrear en Trelew tienen más del 80% de avance, y se tomó la decisión repentina de no continuar con la obra, lo que deja al menos 600 trabajadores de la construcción en la calle. Se entiende claramente. Y las obras que yo le mencioné, algunas de ellas ya están avanzadas y, mejor dicho, ya están iniciadas, anunciadas hace muchísimo tiempo, iniciadas y ahora están abandonadas, como el caso del aeropuerto de la ciudad de Esquel. Se inició en el año 2018, en el año 2020, cuando asume el gobierno del doctor Alberto Fernández, se frena la obra, y del 2020 hasta parte ha tenido nada más que un 18% de avance la obra. Está prácticamente abandonada, es una vergüenza provincial esa obra. ¿Incluye esa obra su iniciativa, Emanuel? Incluye todas las obras que están iniciadas y que por decisión unilateral se decidió no seguir avanzando. No sé cuál sería la complicación en esa obra puntual, por eso también es una tarea que tiene que llevar adelante Fiscalía de Estado. Yo lamento que en el momento en el que se fueron frenando las obras en otro gobierno, inclusive en el momento en el que me tocó ser parte del gobierno nacional a mí, lamento que no haya habido algún legislador que intente exhortar al fiscal de Estado a que inicie la demanda para la continuidad de la obra. Lo cierto es que tenemos derecho los chubutenses a reclamar, exigir administrativamente, y cuando se cumplimenta la cuestión administrativa por vía legal, la continuidad de la obra inconclusa. Eso gobierne quien gobierne. Lo que sí es inédito, y probablemente esta es la respuesta por la que no haya habido algún otro legislador o el propio gobierno provincial no haya demandado al gobierno nacional, porque normalmente cuando se complica la continuidad de alguna obra pública que se lleva adelante, sí se está ejecutando otra obra pública, sí se van bajando fondos, se terminan bajando fondos. Esto en el diálogo que va teniendo el gobernador con el presidente de la Nación y los acuerdos institucionales que existan. Ahora, en este momento, Chubut no está recibiendo ningún tipo de recurso que no sea automático, que no sea por derecho y a partir de la coparticipación. Inclusive nos han frenado los fondos de la coparticipación, y tampoco estamos recibiendo obra pública. El Estado Nacional está completamente frenado por decisión del presidente de la Nación en función de un objetivo, que es terminar con el déficit fiscal. ¿Está bien el objetivo? Seguramente que está bien el objetivo. Lo que está mal, y esto no es una opinión de Manuel Coligny, esta es una respuesta jurídica. Está mal que sea quien sea el presidente de la Nación, tome, de cualquier color partidario, tome la decisión de frenar la obra pública, porque eso genera consecuencias. Hoy en día tenemos a los empresarios que están en estado de crisis, porque no pueden continuar con la obra, porque están en conversaciones con la UOCRA, por ejemplo, para decirle que no pueden continuar, y lo cierto es que muchas de las obras se van abandonando por la falta de comunicación con el gobierno nacional, y eso genera algún derecho, que es el derecho a demandar a quien se comprometió a financiar la obra y no está Claro. tomando la decisión de no continuarla. Bueno, está bien. Su iniciativa apunta a motorizar alguna acción por parte del Estado provincial a través de la Fiscalía de Estado. Veremos si en algún momento podemos hablar con el fiscal de Estado o algún representante del Poder Ejecutivo provincial para preguntarle qué piensa hacer
con esta iniciativa que está impulsando usted, Emanuel. Así que seguiremos de cerca qué repercusión o cómo repercutirá esto en el Estado en el Estado provincial, en el gobierno provincial, para ver si recogen el guante de su iniciativa, Emanuel. Lo llevo, si es tan amable, al reducto donde tiene área de incumbencia su rol de diputado provincial, que es la legislatura de la provincia. Le hago una pregunta así muy puntual, muy, ¿cómo decir? Sí, muy puntual, muy coyuntural, que es la designación por parte del bloque de diputados del oficialismo de dos integrantes cercanos al gobierno de Maderna, como es Cardoso, esposo de la ex colega suya, Leila Lloyd Jones, hombre muy estrecho a Maderna, y Jiménez, el diputado también, el ex diputado justicialista. ¿Cómo le cayó a usted eso? A mí me da como que hay vasos comunicantes ocultos entre el oficialismo que encarna Torres y el peronismo de Maderna entre Leu. ¿Usted cómo lo lee a eso? No, yo directamente lo termino de confirmar. Ni siquiera creo que sean vasos comunicantes ocultos. Siempre lo supimos igual entre Leu. Para mí no fue sorpresa de ninguna manera. Sí es cierto que así como no me gusta que desde el oficialismo, y no lo han hecho, digo la verdad, opinen respecto de cómo vamos conformando nuestros equipos como bloque Arriba Chubut, cómo fuimos conformando nuestros equipos de asesores para tener un trabajo legislativo óptimo, y si quieren mejor que óptimo, porque lo cierto es que trabajamos mucho y necesitamos también, como cualquier legislador, mucho asesoramiento en distintas áreas. El oficialismo ha tomado la decisión de sumar, de incorporar y contar con el asesoramiento de Cardoso y de José Jiménez. Forma parte del derecho que tienen ellos. Para mí, en términos políticos, si querés te digo, lógicamente es la confirmación de que había un trabajo conjunto. Nosotros sabíamos que eso estaba pasando, inclusive en la campaña local, cuando Gerardo Merino termina ganando la intendencia. Sabíamos que núcleos de militancia que trabajaban con el ex intendente de Trelew, Maderna, estaban trabajando en ese momento con Gerardo Merino, como así también trabajaron después con Ignacio Torres. Eso es una verdad que termina concluyendo en la incorporación de ellos al bloque del oficialismo, de Despierta Chubut. Claro. De alguna manera no le hace bien a la credibilidad de la política frente a la opinión pública, ¿no? Es decir, cuando la gente dice son todos iguales, más o menos, digamos, eso le da la razón, ¿no? Sí, yo creo que no le hace bien al gobierno, no le hace bien al oficialismo. La política y el sistema político, la verdad que bastante amplio, y nosotros, por ejemplo, en el bloque de Arriba Chubut sí hemos sostenido con coherencia, que le puede gustar más o menos a la gente, pero los espacios que conformamos Arriba Chubut estamos representados en la legislatura y no hemos convocado a algún asesor que haya trabajado políticamente con Milei o con Ignacio Torres. Hemos sido oposición y seguimos siendo oposición en el trabajo. ¿Qué aporte le hace al bloque de Arriba Chubut la asesoría del ex vicegobernador de la provincia, que a su vez, siendo vicegobernador de la provincia, votó en el año 2022, 2023, a ver, déjeme que recuerde, en el año 2022, a través de una resolución votó la incorporación como empleados de la legislatura de su esposa y de su hermano, y Sigudosa votó la incorporación de su hija adentro de la legislatura en carácter de empleada, y me estoy olvidando de muchos porque había muchos ahí. Mongliardi hizo lo propio. Bueno, le pregunto, ¿qué aporte le puede hacer el vicegobernador, el ex vicegobernador Sastre al bloque de ustedes? ¿Y qué rol cumple? Porque lo que me dicen es que está permanente, o sea, no cumple horario dentro de la legislatura y está más afuera de la provincia que adentro. No lo sé, la verdad es que no sé si está más afuera que adentro. Lo cierto es que con Ricardo estamos
constantemente en comunicación. No sé cuáles son los casos concretos que me hablas de, los desconozco, yo no formaba parte de la legislatura. Nelson Sastre, no, usted no lo puedo hacer cargo a usted de eso, solamente lo recordaba, pero no lo puedo hacer cargo de eso porque fue una resolución del año 2022 donde entraron en ese momento, fue la última sesión antes de del receso de invierno, en donde por resolución a libro cerrado se votó la incorporación de 23 empleados, entre los cuales estaban la esposa de Sastre, el hermano de Sastre, el hijo de Maugliardi, la hija de la exdiputada Sigudosa. Bueno, un espanto, digamos, que los diputados voten el ingreso por la ventana de sus propios familiares habla a las claras de digamos, de lo mucho que tienen que trabajar en materia de transparencia, pero no lo hago responsable a usted de eso, sino le preguntaba qué aporte hace el ex vicegobernador. Recordemos que la legislatura tiene incluso ex diputados que se quedaron a vivir adentro de la legislatura. Hay un caso, siempre lo nombro, ahora no me acuerdo el apellido, de una exdiputada que ahora es empleada, se quedó a vivir en la legislatura. Hay mucho por hacer en materia de transparencia dentro de la legislatura. Sí, totalmente. Coincide conmigo. En todos los estamentos del Estado, en absolutamente todos los estamentos Ahora, imagínate que vos me estás hablando Irene Vega de una medida que ha tomado Ricardo Sastre, que seguramente se ha discutido cuando Ricardo formó parte de la fórmula que como espacio político llevamos a la gobernación. Yo no formé parte de esas conversaciones, pero sí entiendo que alguna valoración bastante importante le han dado a Ricardo Sastre, o le damos en general en el espacio a Ricardo, porque no es que forma parte hoy de la legislatura o es el secretario político del bloque, sino que ha sido compañero de fórmula de el propio Juan Pablo Luque. O sea que evidentemente los niveles de valoración han sido altos para Ricardo. Para nosotros en el bloque significa la voz de la experiencia, alguien que ha sido presidente de la legislatura y que desde su espacio como secretario político nos permite tener otro tipo de mirada, otro tipo de visión, nos permite abordar algunos temas también partiendo de la experiencia que él tiene, nos aborda, la verdad, no es cierto esto de que Ricardo no está presente. Ricardo es alguien que, más allá de si va o no va a la legislatura en horario de sesiones o no, lo cierto es que estamos constantemente en comunicación con él, y fue una decisión colectiva que forme parte del bloque a través de la Secretaría Política, que es el cargo concreto y puntual que tiene Ricardo. Está bien, está bien. Lo cambio de tema, Manuel, para ir cerrando, pero si queda algo más de la legislatura que usted quiera comentarme, la posibilidad está abierta, me lo plantea y lo charlamos, pero quería llevarlo a un terreno que es de estricta incumbencia suya, porque usted es un vecino más de Trelew, y supongo que sufre, como el resto de los habitantes de Trelew, los temas relacionados con la inseguridad. Se votó, la legislatura votó una ley para que las fuerzas federales puedan integrar un comando unificado a los efectos de trabajar sobre este asunto. ¿Cuál es el próximo paso que usted percibe o advierte que se dará en esta materia? Es decir, la ley ya está, el marco legal ya está. ¿Qué es lo que queda y qué espera usted de esa ley que además usted votó, no? Sí, yo no solamente voté el proyecto de ley de comando unificado, sino que le incorporé muchas modificaciones al punto que te diría que el proyecto o la ley que votamos, el proyecto de ley que votamos, que convertimos en ley en legislatura, fue completamente distinto al que ingresó. Le metimos mucho volumen de trabajo, inclusive en diálogo con el ministro de Seguridad, con el ministro del Gobierno, con Andrés Meiner, con el Ejecutivo en general, con el oficialismo. Teníamos todos intenciones de que salga, de que se vote afirmativamente el comando unificado y que sea por mayoría, porque la preocupación respecto de la inseguridad que tiene epicentro en Trelew, la ciudad donde yo vivo, es la verdad una demanda constante por parte de los vecinos, y nos estaban pidiendo que hagamos algo, que trabajemos en algún tipo de respuesta. Esta me parece que es una alternativa. Lo cierto es que lamentablemente
ha sido una ley que votamos en sesión extraordinaria porque entendíamos que tenía una urgencia, Sí, que estaba atada a la realidad tristísima que estamos viviendo en la ciudad de Trelew, pero recién se promulgó el 4 de marzo y todavía no está puesto en funcionamiento. Yo entiendo que a ellos les está costando, no sé si por tensiones con la ministra de Seguridad de la Nación, claro. no entiendo muy bien por qué, pero evidentemente está tardando mucho. Lo habían anunciado para la semana pasada, la puesta en funcionamiento, se terminó suspendiendo de vuelta. Trelew necesita seguridad y nosotros no tenemos miedo de hablar de seguridad y de mayor presencia de las fuerzas de seguridad federal en la ciudad de Trelew, en la provincia en general, porque es un problema que ya se ha convertido en un flagelo. Claro. Yo espero que la presencia sea efectiva, que el rol sea preventivo. Nosotros lo establecimos en la ley, la coordinación operacional de las fuerzas federales tienen que ser del ministro o del secretario de seguridad de la policía de la provincia, es decir, la comandancia tiene que estar en Chubut. No podemos delegar la comandancia en las fuerzas federales porque son nuestras fuerzas, y en este caso nuestro ministro, quien conoce cuáles son los principales focos de conflicto y cómo abordarlo, y sabe, porque lo ha dicho públicamente, cuáles son las mafias y cómo abordarlas. Bueno, necesitamos evidentemente mayor acompañamiento. Yo estimo que el impacto va a ser fuerte, que la sola presencia de las fuerzas federales va a lograr tener va a lograr persuadir, si se quiere, a la delincuencia de que cese en su actitud, en su conducta, que muchas veces forma parte también de la impunidad con la que se manejan, o la impunidad con la que se han manejado en muchísimos actos delictivos, que es que saben que delinquen, no hay una sola cámara que los tome, pero además no hay ninguna sola fuerza de seguridad que los pueda aprender. Entonces el resultado termina siendo que vuelven a delinquir en función de esta configuración mental que tienen de que ningún delito termina en la cárcel. Bueno, eso lógicamente hay que cambiarlo. Evidentemente el gobierno provincial está proponiendo ahora el debate respecto de la reforma del Código Procesal. Me interesa, es un tema en el que me quiero meter, y además como miro con buenos ojos la posibilidad de que las fuerzas federales patrullen la ciudad de Trelew a los efectos de frenar un poco con la inseguridad, también te tengo que reconocer que no creo que sea la solución definitiva, y estamos pensando en alguna alternativa más para poder brindarle al Ministerio de Seguridad mayores recursos para que le pueda hacer frente a la problemática de la inseguridad, salvo que sea muy efectiva la puesta en marcha del Comando Unificado, y en ese caso aplaudiremos como corresponde. Yo creo que está atrasando la implementación del desembarco de las fuerzas federales es quién va a coordinar eso. Si alguien de Chubut, mejor dicho, de Chubut va a ser, pero si es alguien del gobierno provincial o si es alguien del gobierno nacional. Da vueltas el nombre como coordinador de las fuerzas, anótelo, Federico Mazzoni. Bueno, usted se ríe, yo lo escuché. ¿Usted no lo escuchó? Sí, lo escuché. Ah, ¿vio? Claro, porque ahí hay un vuelto de Bullrich y del gobierno nacional a Torres. Pero bueno, eso lo tienen que decidir entre Torres y Bullrich, o entre Torres y Milei, no lo sé. La ley ya la votaron ustedes, ahora falta implementarlo. Y el coordinador creo que es el motivo de discusión, o el motivo que está retrasando la puesta en marcha. Ha sido muy gentil, Emanuel, en atendernos en esta oportunidad. Ojalá que se repita. Gracias por habernos tenido la paciencia de charlar un rato y comunicarse con la cordillera. Cuando esté por la cordillera será un gusto tenerlo acá en los estudios de la radio. Bueno, por favor, muchísimas gracias a vos, Ricardo, a todo el equipo, y un saludo para todos los vecinos y vecinas como familia allá. Por favor, el señor Emanuel Coliñir es diputado provincial, integra el bloque de 7 diputados de Arriba Chubut junto a Norma Arvilla y el resto de los diputados del justicialismo. 9:56.